Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y enredados para el expresidente Álvaro Uribe, que está muy cerca de ir a juicio. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Es miércoles 24 de mayo. Por primera vez en la historia, un expresidente colombiano tendría que ir a juicio para responder por uno o varios delitos. El expresidente Álvaro Uribe sigue vinculado al proceso por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso por supuesta manipulación de testigos. La acusación tiene de fondo la vieja sombra que persigue a Uribe de haber participado en la creación de grupos paramilitares, para lo cual su abogado Diego Cadena le habría pagado a testigos para que se retractaran de declaraciones contra el expresidente o testificaran a su favor. Este fue el proceso que tuvo a Uribe preso en su finca por 67 días tras la orden que emitió la Corte Suprema de Justicia. Luego el expresidente siguió en libertad su proceso, que pasó a la Fiscalía porque renunció al Senado. Pero la de ayer fue una gran derrota jurídica para Uribe, pues la jueza 41, Laura Barrera, no le dio la razón a la Fiscalía, que por segunda vez buscaba solicitar la preclusión de su proceso, es decir, ponerle punto final a la acción penal contra Uribe. Pero más que un punto final, el caso Uribe seguirá en puntos suspensivos. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla y estuvo siguiendo la audiencia. Ginette, gracias por pasar por acá. Gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, la preclusión que negó la jueza Laura Barrera implica automáticamente que Uribe va a juicio. No, Ricardo, mira, el fiscal Javier Cárdenas anunció que apelará a la decisión de la jueza Laura Barrera. Eso significa que desde hoy empezará a argumentar porque no está de acuerdo con lo que dijo ella. Y ahí también podrán intervenir las víctimas y la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Sí. Esos argumentos llegarán al Tribunal Superior de Bogotá, que es la segunda instancia y la definitiva sobre esta decisión de preclusión. O sea, está cerca, pero aún no es fijo que Uribe va a un juicio. Pues, en principio, si los 3 magistrados que conformen la sala del Tribunal Superior deciden que la jueza tenía la razón al no conceder la preclusión, el proceso debería irse a juicio. Sí. Y si no le dan la razón a la jueza, el proceso debería archivarse definitivamente. Pero, como Colombia es país de abogados, entonces cabría una tercera posibilidad. Y es que la Fiscalía nuevamente vuelva a solicitar la preclusión en caso de que se la nieguen definitivamente. Y para hacerlo, la condición es que presente pruebas y argumentos nuevos. Esto claramente es una derrota para la Fiscalía porque la jueza dice que no tuvo en cuenta varias pruebas y al tiempo es una victoria para la Corte. ¿Qué dijo justamente la jueza sobre la actuación de la Corte Suprema de Justicia? En resumen, la jueza le dio toda la razón a la actuación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras tuvo el caso. Recordemos que la Corte fue la que inició formalmente el proceso al expresidente Uribe y ordenó su detención. La Corte termina perdiendo competencia cuando Uribe renunció al Senado. Sí. En este proceso pasa algo poco común en la justicia, es que con las mismas pruebas la Corte consideró que Uribe podía tener responsabilidad de manipular testigos, pero la Fiscalía consideró todo lo contrario. Sí. Esto lo que muestra por segunda vez es que la valoración de la Fiscalía ha estado llena de vacíos y que ha ignorado pruebas en su argumentación, como lo hemos contado desde que el proceso aterrizó en la Fiscalía. Sí, hablando de pruebas, hay un hecho que la jueza mencionó y es que sí hubo una tergiversación de la Fiscalía en la grabación del reloj espía. Esa fue una revelación de La Silla sobre una prueba clave, que fue la grabación del testigo Juan Guillermo Monsalve al abogado de Uribe, Diego Cadena. ¿Qué implica entonces esta conclusión de la jueza, Ginette? Mira, esa grabación es clave y fue hecha por Juan Guillermo Monsalve, que es uno de los testigos estrella. Ese fue el día en que Diego Cadena, quien es abogado que trabaja para Uribe, lo fue a visitar en La Picota. Sí. Monsalve tenía preocupación porque desde hacía varios días lo habían empezado a abordar desde diferentes lados para que se retractara de sus afirmaciones sobre que el expresidente Uribe tiene relaciones con paramilitares. Y por eso le pidió a su ex esposa que le consiguiera un dispositivo para grabar. En esta solicitud de preclusión, la Fiscalía argumentó que esa grabación había sido editada y que no reflejaba la versión de Monsalve sobre que le ofrecieron beneficios a cambio de modificar su versión. Sí. Y eso nos llamó muchísimo la atención porque antes no se había puesto en discusión que esa prueba fuera fidedigna. Entonces revisamos esa prueba y la comparamos con el informe del CTI que sustentaba la afirmación de la Fiscalía sobre la edición y nos dimos cuenta de que la transcripción estaba tergiversada. Eso se volvió importante en este proceso porque las víctimas, con base en lo que revelamos, buscaron sus propios peritazgos y llegaron a la misma conclusión. La jueza Barrera dio la razón sobre que la transcripción del CTI no era precisa y que en su lugar sí sustentaba los argumentos de Monsalve sobre las presiones para cambiar su versión. Y justamente ese fue uno de los argumentos por los que no concedió la preclusión. En todo caso, una pequeña salvedad, Ricardo. Al final de su intervención, la jueza consideró que el debate sobre esa prueba debía darse en juicio y no en el momento de la preclusión. Pero entonces, Ginette, ¿hay evidencias de que Uribe sí conocía de las gestiones de su abogado Diego Cadena para manipular testigos? Pues mira, hay varios indicios y esos fueron los que terminaron siendo considerados por la jueza Barrera para no conceder la preclusión.
Entre esos están las interceptaciones de las llamadas entre el expresidente Uribe y Diego Cadena, en las que, por ejemplo, queda prueba de que Cadena le contó a Uribe que le había ofrecido ayuda jurídica a varios testigos en diferentes momentos. Esas pruebas fueron las que la Fiscalía ignoró en las 2 solicitudes de preclusión que les han fallado en contra. Ginette, y hay algo bien particular en este caso, y es por qué si la Fiscalía, que en teoría es la que debe investigar, ha insistido tanto, ahora por segunda vez, en llevar a su fin el proceso contra el expresidente Uribe. Pues lo que ha quedado claro es que la Fiscalía ha hecho una labor muy pobre de investigación y de análisis de las pruebas que heredó de la Corte. Ya 2 jueces los han cuestionado justamente por los vacíos en las solicitudes de la preclusión. No solo vacíos en la argumentación, sino que han ignorado deliberadamente pruebas que contradicen sus hipótesis. Y encima han existido tergiversaciones como la que te conté hace un momento. Sí. Así que por ahora lo más claro es que los fiscales han tenido falencias a la hora de construir el caso. Pues Ginette, hoy continúa la audiencia en la que intervendrá la defensa de Uribe y también las víctimas, pero el siguiente escenario clave, como ya le habíamos anticipado, va a ser en el Tribunal Superior de Bogotá. Ginette, muchas gracias por pasar por acá. A ti, Ricardo, por la invitación. Y empieza el día con estas movidas. La bancada del Partido Conservador anunció que votará en contra de la reforma laboral y le pidió al gobierno retirarla. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, les respondió que espera a la interlocución cuando inicie el debate en el Congreso. La alcaldesa Claudia López acusó al ministro de Justicia Néstor Osuna de estar mintiendo en las cifras que le entregó a la Corte Constitucional sobre hacinamiento en cárceles. Dice ella que la congestión se está presentando en estaciones de policía y en las URIs. Y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, emitió una alerta temprana por la situación de los indígenas en Baupés y Amazonas por la amenaza de las disidencias de Iván Mordisco. En los últimos meses han sido reclutados 17 menores de edad de esas comunidades. Esta y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.